Fana es una película de Bollywood cine hindi del norte de India, de drama y romance, protagonizada por Aamir Khan como Rehan y Kajol Devgan como Sunny Ali. Comencemos. La película comienza mostrándonos la región de Cachemir en invierno. Luego vemos a una joven llamada Sunny, quien nació ciega. Vive con sus padres y la protegen mucho. Luego de tanto hablarlo y pensarlo, los padres dejan ir a Sunny a un viaje a Delhi para una presentación en honor al cumpleaños del país. La dejan en el tren con otras mujeres que también van a la presentación, entre ellas una prima llamada Fátima. Llegan a Delhi y allí hay un hombre llamado Belvante, el conductor, y el guía llamado Rehan. Rehan se presenta con Sunny y se da cuenta de que es ciega. También le parece muy hermosa. Se suben al bus del tour y empiezan el recorrido. A Rehan le encanta recitar frases románticas y mira mucho a Sunny. Pero a Fátima, su prima, no le gusta esto, pues siente que se quiere aprovechar de la inocencia de Sunny, por lo que está muy pendiente de ellos. Recorren un lugar antiguo y aquí escuchamos la canción Chand Sifaresh. A Rehan le llama mucho la atención Sunny. En la noche le propone mostrarle la ciudad a solas, pero ella lo rechaza. Belvante le pregunta por qué eligió a la ciega, ya que Rehan es muy picaflor y siempre enamora a las chicas en cada tour. Al día siguiente, la líder de la presentación le da permiso a Sunny para volver a la casa de hospedaje, pero ella quiere ir a verse con Rehan. Pero ese día, por una llamada que el hombre recibe, no se van juntos. Al siguiente día Sunny lo espera para verse de nuevo. Los dos se van a recorrer Delhi. Mientras se divierten, el padre en su pueblo dice que va a ir por ella, pues está preocupado. En la noche, Rehan y Sunny comen en un restaurante. En esto llega una mujer quien le habla a Rehan sobre un encuentro nuevamente. Sunny siente un poco de celos. Cuando ella se va, este le dice a Sunny que él no cree en el amor. En el hotel, su prima Fátima la regaña y le advierte de no volverse a ver en secreto con el guía, pues no le parece que tenga buenas intenciones. Finalmente llega el día de la presentación, en celebración del país. Sunny da un discurso y luego cantan y bailan la coreografía que estuvieron ensayando. El policía del lugar le da una entrada a Rehan para que asista y este se pone muy feliz. Mira la presentación. Luego en la noche las chicas dejan que Sunny nuevamente vaya con Rehan a pasear. Estando en la calle, Rehan recibe una llamada por lo que descuida a Sunny y casi la atropellan. Él la salva y la regaña. Ella le dice que le gusta, por lo que el hombre queda sin palabras y se van. La deja en el hotel nuevamente. El día siguiente es el último día de las chicas en Delhi. Sunny espera a Rehan, pero pasan y pasan las horas. Ella se entristece, llama a sus padres y su madre le da algunos consejos, por lo que Sunny se anima a ir por Rehan. Se encuentran y este le dice que Fátima tiene razón, que él no es bueno para ella, pero Sunny insiste que lo ama y así Rehan le dice que las próximas 12 horas serán las más hermosas de su vida. Hace una cena romántica a la intemperie, pero comienza a llover y Sunny se queda bajo la lluvia. Ellos cantan y así resultan en una cama intimando. Al día siguiente, Sunny al despedirse le da un papel con su dirección a Rehan. Él la deja en la estación del tren. Se despiden, muy triste Sunny, pues siente que es el amor de su vida, mientras Rehan se siente mal de pensar que quizás le hizo mal a una buena chica. Estando en el tren, en marcha, y su prima consolando a Sunny, aparece Rehan y se la lleva. Ella llama a sus padres para decirles que vayan a Delhi, pues Rehan le propuso casarse. Los padres, entre tristes y felices, aceptan. Mientras los padres viajan, Rehan lleva a Sunny al doctor para que le revisen los ojos. Este les dice que su condición es operable y podría ver eventualmente, y deciden hacer la operación. Sunny le pide a Rehan que vaya a buscar a sus padres. Rehan le pone su collar de la buena suerte a Sunny y le dice que la ama y se va. Seguido presentan en los noticieros que los invasores han atacado bases indias y hay muchos heridos y fallecidos. Terminan la cirugía, aunque no le quitaron bien la pestañina a Sunny. Aún así, es todo un éxito. Sunny ve a sus padres y pregunta por Rehan, pero la policía lo lleva a un cuarto con cuerpos y le dicen que Rehan ha fallecido y le muestran sus objetos personales para el reconocimiento. Sunny queda muy mal. El capitán de operaciones especiales de India habla con una agente llamada Tyagi. Ella le dice que la persona que ha hecho los atentados es alguien muy astuto, ágil y capacitado, que ha debido cambiar su rostro y deben encontrarlo cuanto antes, pues hará mucho más daño en el país. Luego vemos que este personaje de los atentados es Rehan. Este llama a su abuelo para reportarse, también le dice que la mujer ha quedado atrás. Rehan toma la foto que guardaba de Sunny, se despide de ella y pidiéndole perdón la rompe. Pasan 7 años, la inteligencia se reúne
y hablan de un posible ataque nuclear para tomar a Cachemir, y esto preocupa mucho a todos los oficiales, por lo que empiezan un operativo y llaman al mayor de Cachemir. Luego, en la base india de Cachemir vemos a un supuesto capitán Ranjiv. Este es Rehan. El mayor de esta base recibe la llamada del teniente, alertando sobre que necesitan el artefacto para que estén preparados y lo lleven a Delhi. Este le alerta a Rehan, y seguido de esto, el abuelo de Rehan y sus hombres tienen al verdadero capitán Ranjiv y lo liquidan. Al parecer el plan es conseguir el artefacto, ya que es la llave para poder llevar a cabo el atentado nuclear. La astuta agente Tyagi se da cuenta de que en el reporte sobre el capitán Ranjiv hay algo extraño, ya que hace 2 meses sufrió un suceso donde todo el equipo perdió la vida a manos de los invasores, excepto él. Y hace ese mismo tiempo, su esposa no se comunica con él, por lo que Tyagi se da cuenta que ha sido suplantado, y el nuevo Ranjiv es un infiltrado. Más tarde, en un vuelo del mayor y sus hombres, Rehan los envenena y deja una granada, seguido salta con un paracaídas, llevando consigo el artefacto que custodiaban rumbo a Delhi. Rehan llama a su abuelo y le informa que el equipo ha sido eliminado y que tiene el artefacto. El abuelo lo felicita y le ordena que siga adelante para que lo lleve con él y termine la misión. La agente Tyagi ordena bloquear la conectividad y señal en todo Cachemir, pero el teniente siempre la subestima y dice que lo que necesitan es desplegar un operativo. Rehan es perseguido por los militares indios, elimina a muchos, pero logran herirlo gravemente. Este logra rodar y escapar, llega a una casa y para su sorpresa le abre la puerta Suni. También ve a un pequeño niño llamado igual a él y se desmaya. Lo llevan dentro y el padre de Suni le hace curación. Suni siente algo raro con este hombre. Recordemos que ella nunca lo ha visto porque él se fue antes de que ella recuperara la visión. Rehan intenta huir, pero está muy débil. Así pasan los días y como hay tormenta de nieve, espera. Al principio se sentía irritado y asustado con Suni. Luego ya se sentía más relajado. El padre de Suni vio en el uniforme que es de la milicia india, capitán Ranjiv. Nadie en el lugar tiene señal, por lo que nadie puede comunicarse con el exterior, por la orden de Tyagi, hasta que no tengan el cuerpo de Rehan y estar seguros de que fue liquidado. Rehan sabe que el pequeño es su hijo y pasa bonitos momentos junto a Suni y el niño. Un día en una charla, Rehan le cuenta a Suni que perdió a sus padres a los 3 años. Ella se compadece, pues ve soledad en sus ojos. Ella también le dice que él se le hace muy familiar, pero no sabe de qué. Al día siguiente, Rehan, jugando ajedrez con el padre de Suni, escucha la melodía de la canción que cantó cuando conoció a Suni. Ve que es ella cantando con el pequeño, pero con una letra diferente. Él feliz se une al juego, todos cantan trabalenguas y se divierten bajo la nieve. En la noche, cuando el abuelo y el niño duermen, Suni y Rehan cantan y bailan. De repente ella se siente rara, y él la toma y hace lo mismo que hizo cuando la conoció. Ella se sorprende pero no entiende por qué él sabe esto. Finalmente le confiesa que él es Rehan y que se prometió estar lejos de ella por siempre, pero que el destino lo trajo nuevamente y ahora se siente vivo y quiere compartir con ella y su hijo. El padre de Suni lo encara y le pregunta por qué hizo eso a su hija, que si era parte de su misión. Él solo dice que no estaba apto para enamorarse y que se arrepiente de herir a Suni. Rehan les dice que no les puede mentir, que la misión importante es real, pero que tampoco les puede decir la verdad, ya que su misión como infiltrado invasor es atacar India. El padre de Suni le dice que solo ella puede decidir si perdonarlo o no. Suni se siente enfadada y le reclama porque han pasado 7 años culpándose por su fallecimiento. Le muestra unos bocetos que pintó intentando recrear su rostro. Suni se niega a perdonarlo, por lo que Rehan decide irse a la mañana siguiente, pero su hijo lo ve y le pide que por favor no los deje. Esto conmueve a Rehan, por lo que lo abraza, pero finalmente se va. Más tarde Suni prepara el desayuno muy enojada, por lo que el pequeño le dice que el soldado solo se despidió de él. Aquí se da cuenta que Rehan se ha ido, por lo que muy desesperada sale a buscarlo. Ella lo alcanza y le dice que no la puede dejar otra vez. Así nuevamente en la casa el padre de Suni les hace una pequeña ceremonia de compromiso. Rehan se muestra vulnerable ante Suni, pues se siente libre y feliz con ella. Pasan los días, el teniente y Tyagi van a Cachemir y dan la orden de difundir sobre el prófugo en todos los medios y así lo hacen restableciendo la señal y comunicaciones. Esa noche llega a la casa un tío de Suni llamado Colonel, le cuenta sobre Rehan y cómo llegó ahí. Como es un soldado perdido, Colonel le ofrece un radiotransmisor que tiene en su casa para que pueda comunicarse con su base. Este le agradece.
Al día siguiente Rehan va con su suegro por el radio de su hermano. Le dice a Sunny que tiene una última misión por completar. Antes de irse, el padre de Sunny ve que Rehan tiene un extraño artefacto y recuerda que en los noticieros alertaron sobre un infiltrado del IKF con uniforme de la India, con misión de detonar varios lugares, que lleva consigo un artefacto muy importante. Se van a la casa del coronel, pero cerca el señor enfrenta a Rehan y le cuenta que lo descubrió y le enseña el artefacto. Rehan y él forcejean, pero el padre de Sunny cae por el precipicio, perdiendo la vida. Rehan se pone muy mal, va e intenta comunicarse con su abuelo y jefe, le da la ubicación del artefacto y le dice que él ya no hará más misiones. Los agentes indios interceptan la llamada y van a buscar al infiltrado. El tío de Sunny también escucha lo que Rehan dice, por lo que también pierde la vida. Más tarde Sunny, estando fuera, ve a su padre bajo el hielo y queda muy devastada. En la noche Sunny le intenta decir sobre su padre, pero Rehan le da una respuesta contradictoria, por lo que ella se da cuenta que fue él quien le hizo daño a su padre, y que es él a quien buscan los militares indios. Así toma al niño y el artefacto que llevaba y se va a la casa del coronel. Rehan se da cuenta y la sigue. Sunny ve sangre en el piso del coronel. Ella toma el radio y se comunica con Tyagi. Habla con ella, le dice que ella tiene el artefacto y que cree que su esposo es el sospechoso y les da la ubicación. Tyagi le advierte que por nada del mundo pierde el artefacto, pues es la llave para que se haga un gran atentado y muchos indios perderán la vida y que estarán allí el día siguiente. Rehan llega finalmente y habla con Sunny. Ella le reclama por la pérdida de su padre y de su tío. También le dice que si se lleva el artefacto es como quitarle la vida a su hijo, a ella y a miles más. Rehan le persuade y le dice que su abuelo es implacable y se vengará con ellos. Así le quita el artefacto. También le dice que nadie perderá la vida, es solo para hacer un trato entre ellos y los indios y pakistaní. Le dice que se cuiden y que regresará mañana. Ahí llega el helicóptero de su abuelo. Mientras Rehan se dirige a llevar el artefacto, Sunny le ruega, pero al ver que este no cede, le dispara 3 veces. El abuelo tiene en la mirilla a Sunny, pero en esto llegan los militares indios. Tyagi dispara al abuelo y al piloto y derriban el helicóptero. Sunny corre por Rehan, lo toma en los brazos. Este le dice que ya no siente miedo y perece. Al final vemos que Sunny y su pequeño visitan las tumbas de Rehan, su padre y su tío. Esta película es un poco triste, pero es interesante y va dedicada a iPixel Más, que es fan de Amir Khan. Y así termina esta película. Espero que hayan disfrutado. Adiós.